En la parte final con Rosendo Fraga, una de las preguntas que le hice era sobre la juventud y los intelectuales. Los intelectuales tienen mucho que ver, sobre todo cuando tienen vida política, es decir, cuando están incursos en acciones concretas de la realización social. Esto es importante porque entre los jóvenes, los intelectuales, finalmente la población, pero a partir de algunos uno va viendo el país, si tiene cosas nuevas, si se repite, si se enfrentan, si detienen el país, si avanzamos o no. Guillermo Nielsen es economista y consultor en finanzas. Ha trabajado en los dos últimos acuerdos de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, con los presidentes Dualde y Néstor Kirchner. Tiene experiencia concreta de vida política en los momentos difíciles de la Argentina, no en los momentos de superabundancia, si es que la hubo, y en los momentos fenómenos, ¿no? Sino en los momentos complejos. Muchas gracias por estar acá. No, por favor. Esto se lo reconoce todo el mundo a Nielsen. Se jugó, actuó, sacó a la Argentina adelante en momentos muy complicados. Nielsen, mire, el 2017 es un año que recién con Rosendo acabamos de verlo, él lo propuso por trimestre, etcétera, y tiene sus altibajos, ¿no? Principio de año, aquello que ocurrió en marzo, los movimientos sociales de aquel momento, bueno, fue repasando, elección, llega diciembre, y de pronto vemos que este diciembre del 2017, por momentos, nos hizo temblar, porque sí, lo que ocurrió el día tal y el día cual nos dejó con el recuerdo de que se venía lo mismo que habíamos vivido quizás en otra época. Pero finalmente, bueno, la cosa por unas horas se ha calmado y tenemos la expectativa y la esperanza de que continúe sin perjuicio de que en febrero o marzo ya comienzan las discusiones de los convenios colectivos de trabajo, y que no es un tema menor. Claro. Si usted tuviera que colocar el 2017 dentro de los últimos años que usted ha tenido que ver, toda la década del 10, la década del 90, ¿cómo lo coloca este año? Bueno, es un año de transición. Yo creo que la transición real del gobierno del ingeniero Macri fue este año, empezó este año. ¿Por qué? Porque en el primer año estuvieron como tapando agujeros, ¿no? Tratando de que el barco no se hunda, sino mantenerlo a flote y tratar de tomar un rumbo. Este año con cierta timidez, pero empezaron a plantear ciertas cosas, empezaron a plantear una forma distinta para la sociedad argentina. Yo creo que el año, fíjese lo que le voy a decir, si bien obviamente yo estoy espantado por lo que pasó en esos días, sobre todo el lunes anterior, yo creo que de todas maneras el gobierno ha salido fortalecido, más allá del resultado electoral, ¿no es cierto? El hecho de que hayan ganado, es la tercera elección seguida que gana el equipo del presidente Macri, pero más allá de eso, yo creo que salió fortalecido políticamente ante todo. No lo veo fortalecido económicamente, que es lo mío, ¿no es cierto? Sí. Yo lo veo políticamente más fuerte. Creo que el lunes anterior las cosas que pasaron fueron muy feas para la sociedad argentina, pero se habla poco de que fueron muy feas para el principal partido de la oposición, para el peronismo. Como fueron muy feas para el peronismo. Es verdad, no. O sea, no es que había miles de personas, había columnas densas en toda la Avenida de Mayo, y los que hicieron los desórdenes era un grupo pequeño que estaba adelante de todo, pero no es el peronismo el que estuvo tirando piedras. Sin embargo, se lleva a la casa, ese peronismo, se lleva a la casa la etiqueta de tiradores de piedras. Porque la verdad venía por la izquierda que claro. Yo le pregunté a Rosendo lo de la violencia y dice, bueno, no nos sorprendamos. No, a mí me dejó sorprendido. Sí, tan violenta la izquierda. Bueno, no, violentísimo. Una especie de intifadá en el Congreso. Pero eso no fue el peronismo, entonces. No, yo creo que fue una parte, bueno, yo distingo entre kirchnerismo y peronismo. Claro, muy bien. Yo tengo esa distinción. El kirchnerismo es el triunfo del entrismo, lo que en los años 70 se discutió dentro de la izquierda y que la izquierda
había quienes decían que había que entrarle al peronismo para llegar a las masas. Bueno, para mí el kirchnerismo es el entrismo, son los que Perón expulsó de la plaza en su momento. Entonces, yo tengo esa distinción. Fue una mezcla del Partido Obrero, si quiere, con sectores de la cámpora y algún sector más de la izquierda, pero la cámpora tuvo un rol central en todo esto. El peronismo, la columna vertebral del peronismo, no estaba tirando piedras, estaba atrás. Los movimientos sociales que se retiraron, usted hablaría de eso, por ejemplo. Claro, los movimientos sociales que son algo nuevo, digamos, en el peronismo, que, digamos, son un bicho que tiene características de algunos sectores postmontoneros, ¿no es cierto? Hay dirigentes que pasaron por el montonerismo, que festejaron el asesinato de Rucci, por ejemplo, y hoy aparecen en los palcos de la CGT. Son esas cosas que la verdad que me exceden. Pero bueno, lo que quiero rescatar es que el grueso del peronismo no estuvo tirando piedras. Y el grueso del peronismo no convalidó la violencia como metodología de acción política. Usted diría entonces que el año termina en una situación política para el gobierno, como bien ha dicho, en una situación favorable para él. Pero lo económico, favorable, que es lo suyo, usted no lo ve tan bien. ¿Por qué no lo ve tan bien? Porque lo veo confuso. Lo veo que está en un debate interno que es entre mantener la política antiinflacionaria de la forma que está siendo llevada a cabo. Banco Central, tasa de interés, cómo eso está enfriando la economía, versus una visión distinta, ¿no? El problema que yo le veo a esta discusión interna es que no se puede volver el reloj atrás. Acá hubo un error hay un error ante todo de política fiscal, no haber bajado el gasto público. Entonces, con este nivel de gasto público es bastante difícil, con cualquier esquema de política monetaria, poder controlar la inflación. Ahora, ¿dónde podía bajar el gasto público? No, siempre hay. Bueno, usted conoce bien de presupuesto. No, pero sabe dónde puede. Nosotros hemos tenido circunstancias muy difíciles, y hemos bajado el gasto y hemos procedido con cirugía mayor. O sea, poder se puede. Me parece que también ahí hubo una decisión política, ¿no? Que muchos dentro y fuera del gobierno se lo adjudican al duranbarbismo, a no tocar nada, a no hacer nada, que esto siga así, que sigamos ganando elecciones, etc. Bueno, puede ser que sea así. Pero lo concreto es que, y voy a su pregunta primera, el primer año fue de mantenerse. El segundo, un poquito más, se insinúan algunos cambios. Creo que, y voy a su segunda pregunta, en lo económico yo veo que hay demasiadas dudas y hay errores sobre los cuales no se puede volver atrás. Creo que de una manera muy frívola, se optó por una política monetaria de metas de inflación que nunca funcionaron frente a una situación macroeconómica tan desbordada. Pero frívola, usted dice. Frívola porque en economía hay modas. Ligera. Hay modas. Esto usted tiene que tenerlo presente. Parecería que no, que la economía es muy seria y todo muy meditado y todo muy calculado. Pero no es así. Si usted hubo un reportaje al primer ministro de Hacienda que tuvo el gobierno en La Nación hace un par de semanas, donde habla de cómo se fijaron las metas de inflación. Y no hubo un trabajo serio de por qué tiene que ser este precio, este nivel de precio, esta meta de inflación. No, hubo una cosa, desde mi punto de vista, muy frívola. Internacionalmente no hay antecedentes de haber fijado exitosamente metas de inflación con tan alta inflación. Además, pensémoslo. A ver, con tan alta inflación que veníamos del año 2015. Claro, veníamos. Y si usted no fija metas, ¿cómo hace? ¿Cómo va aterrizando? No, hay otra forma de hacerlo. Y acá tengo que hacer un poquito salgo del lenguaje
accesible para todo el mundo, pero voy a tratar conceptualmente de marcar la diferencia entre metas de inflación y control de agregados monetarios. La política monetaria nace con el control de los agregados monetarios. ¿Qué quiere decir? En un mundo donde todo se mueve, los precios internacionales se mueven, los precios locales se mueven, donde estaba muy claro de que había que hacer correcciones en los niveles de las tarifas de los servicios públicos, que tienen impacto inflacionario, por más que sean de una vez o lo que fuere, pero le quiero decir, había un contexto donde todo se iba a mover. En ese contexto, cuando nace la política monetaria, el enfoque primero fue controlar la creación de base monetaria. Controlar en el sentido de darle una tasa de crecimiento para el año, digamos 7%. 7%. Entonces, ¿qué es lo que decía la teoría? Bueno, cuando está todo en movimiento, es importante que haya algo que sea el ancla. Algo que no importa qué es lo que pase, se mantenga constante. 7% anual de crecimiento de base monetaria, por ejemplo. Puede ser 7, puede ser 15, no sé. Pero tener esa previsibilidad de la cantidad de dinero. ¿Qué es lo que hace las metas de inflación? Las metas de inflación salen de una política tan rígida de mantener algo constante y empiezan a variarlo. Si la inflación está por debajo de las metas de inflación, entonces se expande más la cantidad de dinero. Entonces la cantidad de dinero consumo pasa a ser algo que también se mueve. En un contexto donde la macroeconomía está todo en movimiento, también se mueve la cantidad de dinero según cómo vengan los índices de precios. Entonces, desde mi punto de vista, en la situación de la economía argentina, que estaba a finales del 2015, lo correcto hubiese sido ir a agregados monetarios, control de los agregados monetarios. ¿Por qué? Porque se sabía que las tarifas iban a tener que aumentar, se sabía que el dólar iba a tener que ser devaluado, se sabía que esto iba a tener consecuencias inflacionarias, aumentos en las negociaciones paritarias, como la que se nos viene en pocos meses más. En fin, frente a todo este movimiento, creo que fue un error entrar a jugar con metas de inflación y anunciarlas. Nadie, ni siquiera adentro mismo del gobierno, hoy cree que el año que viene la inflación va a estar entre el 8 y el 12%. Ahora, nadie lo cree. ¿Por qué usted dice anunciarlas? ¿Usted dice que hay que tenerlas y no anunciarlas? No hay que tener metas de inflación. Cuando uno tiene metas de inflación, las tiene que verbalizar. Si uno tiene metas de agregados monetarios, es distinto. Es distinto porque no anuncia cambios en los precios, simplemente anuncia que el agregado monetario va a mantenerse constante a una velocidad del 7%. Entonces, que fue el crecimiento que dijo antes. Entonces es distinto, porque ahí ya no hay un compromiso que pasa la factura porque no se cumplió, como no se han cumplido ninguna de las metas inflacionarias que se pusieron. Sí, ahora la planteada, la que se está aprobando en el presupuesto, ¿no? Lo están aprobando en el Senado en esta semana, que ha pasado. Entonces, eso es malo para el Banco Central, para la credibilidad del Banco Central, y es malo para las instituciones, porque en definitiva el Senado le está dando la bendición a algo que los senadores saben que no se puede cumplir. ¿Me entiende? Hay una complicidad política, de sostener lo que le dijo el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, pero el tema es si eso es bueno o es malo para la Argentina. Yo creo que es malo. ¿Pero qué podría haber hecho el presidente del Banco Central, viendo los acontecimientos de los últimos 90 días o más, desde que se empezó a elaborar el presupuesto? Decir, no, mire, en los últimos 6 meses acá pasó algo. Entonces, en vez de proponer de 8 a no sé cuánto, voy a proponer de entre 15 y 17. ¿Podría hacerlo? No, porque me parece que se ha metido en un callejón sin salida. Por eso también yo estoy contrario a las metas de inflación. Pero bueno, como le decía, no es posible mandar el reloj para atrás. Acá hay que hacer un replanteo de la política monetaria y también de la política fiscal, porque si no, tenemos... Está el gasto, la política monetaria, la política fiscal y algo que me preocupa mucho, la relación con las provincias. Sí. Pues todo esto tiene que terminar... Eso parece que está
parece que está atendido. Daría la sensación de que con el pacto fiscal con provincias eso no sería un problema. Pero le doy dos componentes del problema nuevamente desde lo monetario. Por un lado, fíjese, tenemos política monetaria restrictiva. A la vez tenemos récord de crecimiento en el otorgamiento de créditos. Hay algo que no va. No puede ser que el crédito hipotecario crezca al 44%. Es un salto excesivo. Es un salto absolutamente excesivo y delicado. El crédito hipotecario, que es una componente fundamental del crecimiento del Producto Bruto, eso hay que hacerlo y hay que propiciarlo cuando las variables clave de la economía están muy cerca del equilibrio, no cuando usted todavía tiene que hacer correcciones. Cuando usted tiene un déficit como el actual, tiene que ser sumamente prudente, porque después la experiencia internacional, incluso la poca experiencia nacional que tenemos, eso es muy costoso socialmente. Argentina, en materia justamente de crédito hipotecario, ya que es un tema que ha dominado y domina el interés de la población, era una presión que venía desde hace unos años, que era algo horrible. Los jóvenes, los medianos, todo. Es algo horrible, es algo horrible. Es como, pero vea, es como tantas otras cosas de que somos víctimas de los errores cometidos. El problema es que dos errores no constituyen un acierto. ¿Se da cuenta? Si nosotros le damos manija al crédito hipotecario y hay que hacer correcciones muy pronunciadas en los próximos años, y va a haber un montón de gente que va a tener problemas. Algo que le preocupa a la gente respecto del consumo. ¿Usted cree que ha habido un alza, está estancado, ha caído? No, Con todas estas críticas que usted ve en estos temas, ¿la población qué tiene que hacer? ¿Prevenirse respecto del consumo? Vean, el primer cambio que hay que hacer es en la cabeza de todos. Porque durante muchos años se nos vendió que el consumo era la panacea. Así es. Y eso es un error. La mesa de los argentinos. La mesa de los argentinos, el consumo, no. La clave para darle estabilidad a la mesa de los argentinos en el tiempo es la inversión. Si usted no tiene inversiones, olvídese, va a entrar rápidamente en problemas. Usted necesita generar la economía que va a permitir sostener el consumo hacia adelante. El consumo en sí mismo no se autosostiene. Acá tiene que haber inversiones. Ahora, los empresarios argentinos no están enamorados de la inversión. ¿Qué pasa ahí? No, yo creo que los empresarios argentinos no son distintos de los empresarios de otros lados. Están dispuestos a hacer inversiones en tanto y en cuanto la situación macroeconómica se los permita, en tanto y en cuanto vean la luz hacia dónde va esto. Y eso, la verdad es que en la economía argentina, con tantos movimientos pendulares como ha tenido, no solo en estos últimos años, sino en la historia, arranca desde la historia moderna de la Argentina prácticamente, ha sido muy difícil convencer a la gente de invertir. Entonces, hoy hay un gran atractivo, que es un dólar barato. Entonces la inversión reproductiva, que es la importante, le digo esto porque cuando hablamos de inversión y mostramos inversión en las cuentas nacionales, aparecen automóviles, aparece la construcción de viviendas, que no son cuestiones reproductivas. El automóvil sería un consumo durable. Está bien que por los montos que se juegan en un automóvil, es cierto que son importantes, pero lo importante es la maquinaria que aumenta la productividad de la mano de obra. Es incorporar la última maquinaria disponible. Para llegar a la góndola china. Para llegar a la góndola china o a la góndola en Argentina, que está carísima, pero hagamos una góndola más barata, genuinamente, porque hay mayor productividad, porque hay una logística. ¿Pero qué tendría que haber líneas de crédito para esa maquinaria? Yo creo que usted como hombre de la finanza, ¿no ayudaría con créditos? Yo creo que el crédito obviamente ayuda en cierto contexto, pero no confundamos lo fundamental con lo accesorio. El crédito es un accesorio importante, pero no deja de ser un accesorio. Acá lo que tiene que haber es previsibilidad. Tenemos que dejar de ser la Argentina pendular, tenemos que tener estabilidad,
tenemos que tener una vida más tranquila y más aburrida. Con 2 años no alcanza. Con 2 años seguro que no alcanza. No, yo creo que acá hay que tener un foco muy grande, o sea, no hay que desviarse del foco, tener una mirada atenta y evitar los desvíos, y esto nos va a llevar prácticamente 1 década y media, 2 décadas. 1 década sí. y media. Sí, que es algo terrible. Entiéndase, pueden ser 3 gobiernos. Pueden ser 3 gobiernos. ¿Del mismo signo o de signo distinto? Bueno, escúcheme, veamos el ejemplo de Chile. Veamos el ejemplo de Chile, la alternancia de Chile, y sin embargo la economía funciona y la inversión es el 27% del Producto Bruto en Chile. ¿Acá cuánto ¿Se da cuenta? No, acá como récord vamos a estar en 17. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Y en Brasil cuánto es? No, más o menos. Brasil es más parecido a la Argentina, a pesar... Brasil también en muchas cosas se parece a la Argentina. El peso de las jubilaciones y pensiones en el gasto público. Brasil tiene problemas de productividad serios y también está en un cambio. Brasil está en esto, en las inversiones. Por ejemplo, el cambio más fuerte es en el Banco de Desarrollo Brasileño, el muy conocido BNDES. Que fue afectado por todo el escándalo, todos los escándalos, ¿no? Fue afectado por todos los escándalos, está prácticamente paralizado en los últimos 2 años, con el Lava Jato, todo eso. Hubo una gran corrupción ligada al crédito del BNDES, pero además hay un cambio en la orientación política del BNDES. No es lo que fue el BNDES, está cambiando y está cambiando muy fuerte. ¿Pero está ayudando a los empresarios? Siempre los ayudó. Siempre los ayudó. Fue histórico. Siempre, en fin, tiene una forma de captación de recursos a partir de un impuesto en la masa laboral. Esto es muy interesante. La música debe querer decir que estamos terminando. Pero escúcheme, Nielsen, realmente usted se ha dado cuenta que los minutos pasaron en una velocidad increíble. Usted nos ha dado hoy una cátedra de cómo vio y cómo ve a la Argentina. Y yo se lo agradezco mucho. No, por favor. Por su esfuerzo de estar presente y además por sus ideas. Más allá de los días que usted no puede venir, que ya lo sabemos, lo vamos a seguir invitando, por favor, cada tanto, y le pedimos que venga. Cómo no, muy amable. Nuestra audiencia muy amable. Les agradezco mucho de poder llegar a esta audiencia. Muy bien. Muy amable.